Últimas noticias de gran impacto llegan desde Italia, donde Carlos Constancia y Alejandra Rubio se encuentran en un estado de profunda conmoción tras la reciente resolución judicial que afecta directamente a los hermanos de Carlos. La noticia no solo sacude a esta familia, sino que también ha generado un gran revuelo mediático, puesto que el caso en cuestión es uno de los más graves que se han tratado en los tribunales italianos en los últimos tiempos. Para contextualizar, recordemos que los hermanos de Carlos se enfrentaban a un proceso penal por un delito sumamente serio, ligado a un intento de homicidio que tuvo consecuencias devastadoras para la víctima involucrada. El joven agredido sufrió una lesión tan grave que resultó en la amputación de una pierna, un hecho que ha marcado profundamente el caso y la opinión pública. Tras meses de investigación y audiencias, la justicia finalmente ha dictado sentencia. Los principales acusados, los hermanos Constancia, han sido condenados a penas de prisión que ascienden a 12 años y 6 meses para uno de ellos, y 8 años y 10 meses para el otro. Esta condena refleja la severidad con la que el tribunal ha juzgado los hechos, dejando claro que no se trata de un asunto menor ni de simples disputas familiares, sino de un grave crimen con consecuencias irreparables. Por otro lado, la exnovia de uno de los acusados también ha sido sentenciada, aunque con una pena mucho menor, 10 meses de cárcel por su participación indirecta en el caso, específicamente por facilitar dispositivos de comunicación dentro de la prisión, lo cual fue considerado como un acto de complicidad que vulneraba las normas penitenciarias. En contraste, el padre de los hermanos, Carlo Constancia, fue finalmente absuelto de los cargos de falsedad documental que se le imputaban, librándolo de responsabilidad penal en este proceso. Sin embargo, esta sentencia no solo impacta a nivel judicial, sino que también ha generado una gran conmoción en el entorno personal y laboral de los afectados. En particular, ha trascendido que en el lugar de trabajo de Alejandra Rubio han ocurrido hechos relacionados con esta situación que serán revelados a través de imágenes exclusivas, las cuales pronto estarán disponibles para el público. Además, el análisis y los comentarios de lo sucedido en el juicio, así como la reacción de los familiares y expertos en programas televisivos especializados, han servido para desglosar todos los detalles de esta compleja historia que, sin duda, seguirá dando que hablar. En un estudio de televisión donde se reúne un panel de comentaristas conocidos, entre ellos Lecchio, Rossi y Joaquín Prat, el ambiente fue intenso y lleno de tensión. Las reacciones a la noticia han sido variadas, pero en general predominó el sentimiento de pesar y consternación ante la gravedad de los hechos. El juicio, que comenzó en febrero y tuvo su última sesión hace apenas 10 días, ha culminado con una sentencia que pone fin a meses de espera para la familia Constancia y para la sociedad que ha seguido el caso con atención. La jueza encargada, Ombretta Banini, ha demostrado una actitud firme y rigurosa, ajustando las condenas muy cerca de las peticiones hechas por la Fiscalía, que solicitó penas de 14 y 9 años para los hermanos principales, mostrando que el sistema judicial ha querido enviar un mensaje contundente sobre la gravedad del delito cometido. No menos relevante es la orden de la jueza que obliga a los acusados a depositar una fianza de 200,000 euros para la víctima, una cantidad destinada a cubrir los daños mientras se fija el monto definitivo en un proceso civil posterior. Esta medida refleja el compromiso del tribunal con la reparación del daño sufrido y la protección de los derechos de la víctima, que, además de enfrentar las secuelas físicas irreversibles, debe lidiar con el impacto psicológico de un ataque tan brutal. En el transcurso del juicio se esclareció que uno de los hermanos, tras bajarse de una motocicleta, utilizó un cuchillo de caza de gran tamaño para agredir a otro joven, provocándole heridas que terminaron en la pérdida de una pierna. Este acto violento fue considerado como un intento de homicidio premeditado, a pesar de que Pietro, uno de los acusados, reconoció los hechos en el tribunal, pero argumentó que nunca tuvo intención de causar un daño tan grave ni de quitarle la vida a la víctima. No obstante, la justicia no consideró suficiente esa explicación, imponiendo las penas correspondientes para reflejar la gravedad de las acciones y sus consecuencias. Además, el tribunal valoró que el hermano menor fue cómplice necesario en el delito, por lo que fue condenado a una pena considerable, mientras que la participación de la pareja de uno de ellos, quien proporcionó teléfonos móviles para que los acusados pudieran comunicarse desde prisión a pesar de estar incomunicados, fue sancionada con una pena más leve pero igualmente significativa en términos legales. La repercusión de esta resolución no se limita al ámbito judicial o familiar. Carlos Constancia y Alejandra Rubio han manifestado un profundo dolor y shock ante la situación, especialmente Carlos, cuya relación con sus hermanos ahora está marcada por este duro revés legal y emocional. El ambiente familiar se encuentra sumido en una mezcla de incredulidad y tristeza, ya que los hechos y las condenas representan un golpe irreversible para todos los involucrados.
En los programas de televisión y espacios mediáticos que han estado cubriendo con detalle el caso que involucra a los hermanos Constancia y a la familia Rubio, tanto los presentadores como los expertos invitados han ofrecido análisis profundos y opiniones contundentes que han generado una gran expectación entre la audiencia. Estos profesionales del periodismo y la justicia no han dudado en expresar con claridad la gravedad y la complejidad de este asunto, apuntando que no estamos ante un simple conflicto familiar ni una discusión pasajera, sino ante una situación que involucra hechos violentos de extrema gravedad que han desencadenado consecuencias irreparables para todas las partes involucradas. Joaquín Prat, uno de los periodistas más destacados en estos espacios, ha señalado de manera insistente que este caso trasciende lo que muchos podrían considerar delitos menores o episodios cotidianos de violencia, enfatizando que se trata de una agresión brutal con secuelas físicas y psicológicas tan profundas que han cambiado para siempre la vida de la víctima. Además, ha destacado cómo este tipo de sucesos generan una herida profunda en el tejido social, afectando no solo a las personas directamente implicadas, sino también a la comunidad en general, que observa consternada el desarrollo de un proceso judicial que no puede ni debe quedar impune. Al mismo tiempo, en estos programas también se ha dado espacio para una perspectiva más humana y empática, donde la atención se centra en la difícil situación que atraviesa la familia Constancia, en particular Carlos y Alejandra, quienes están lidiando con el impacto emocional y personal de esta dolorosa realidad. Varios especialistas y colaboradores han hecho hincapié en la enorme presión y el sufrimiento que significa enfrentar un proceso judicial tan mediático, donde la vida privada se expone y se juzga públicamente, amplificando el daño emocional. Han resaltado que, a pesar de las diferencias y controversias que puedan existir, se debe reconocer el valor y la fortaleza que requiere sobrellevar una situación tan delicada y desgarradora, y han apelado a la sensibilidad y comprensión del público para no perder de vista la dimensión humana detrás del drama judicial. Esta historia, que ha sido objeto de seguimiento constante durante varios meses y que ha captado la atención de la opinión pública, se presenta como un recordatorio ineludible de la función esencial que cumple la justicia en el mantenimiento del orden y la equidad social. Es un caso que pone sobre la mesa la necesidad de proteger los derechos fundamentales y garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su origen o condición. En este sentido, la víctima del ataque, que sufrió la amputación de una pierna, encarna el rostro más doloroso y tangible de esta tragedia. Su experiencia no solo simboliza un daño físico irreversible, sino que también refleja la carga emocional, psicológica y social que acompaña a quienes enfrentan secuelas tan graves. El proceso de recuperación para esta persona no es solo médico, sino también un largo camino hacia la reintegración y la reconstrucción de su vida en un entorno que ahora es muy diferente y complejo. Este aspecto ha sido subrayado por diversos expertos en psicología y derechos humanos durante los debates televisivos, quienes han señalado que las consecuencias de estos hechos no se limitan a las heridas visibles, sino que afectan profundamente el bienestar integral del afectado. Por otra parte, quienes han sido condenados por estos actos violentos deberán cumplir con las penas impuestas por el sistema judicial, respondiendo legalmente por los delitos cometidos. Esta medida representa no solo un castigo, sino también un mensaje claro de la sociedad. La violencia extrema y los atentados contra la integridad de los demás no serán tolerados ni pasados por alto. La justicia, en este caso, ha actuado con determinación, imponiendo sentencias significativas que reflejan la gravedad de los hechos y la necesidad de proteger a la sociedad de conductas similares. Además, estas sanciones sirven como un mecanismo para intentar reparar, en la medida de lo posible, el daño causado, otorgando a la víctima y a su familia un reconocimiento oficial del sufrimiento padecido y una vía para la indemnización y la reparación. No obstante, la historia no termina aquí. Aún está por verse si la familia Constancia tomará la decisión de recurrir esta sentencia en los tribunales superiores, explorando la posibilidad de apelar y solicitar una revisión que podría modificar las condenas o las condiciones del fallo. Este proceso de apelación es una herramienta legal común y legítima en sistemas judiciales democráticos, que permite a las partes buscar una segunda evaluación de su caso. Por otro lado, también podrían optar por aceptar la resolución como definitiva, cerrando así un capítulo doloroso pero necesario para avanzar. Sea cual sea la decisión, es indudable que este evento ha provocado un punto de inflexión en la vida de todos los involucrados, alterando para siempre sus relaciones familiares, su posición social y su desarrollo personal. La repercusión de este caso se extenderá más allá de la sentencia, alimentando debates, análisis y reflexiones en diversos ámbitos públicos y privados. Asimismo, es muy probable que este asunto siga siendo un tema de amplia discusión en los medios de comunicación, foros sociales y espacios de opinión durante las próximas semanas e incluso meses.
Los debates girarán en torno a las implicaciones legales, sociales y éticas del caso, explorando cuestiones como la violencia juvenil, la responsabilidad penal, el impacto psicológico de los actos violentos y el papel de la justicia en la protección de las víctimas. La repercusión pública también invita a reflexionar sobre la importancia de las políticas preventivas y educativas para evitar que hechos similares se repitan en el futuro, y sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de apoyo a las víctimas y sus familias. En definitiva, este episodio no solo representa un caso judicial de alto impacto, sino que también se ha convertido en un espejo en el que la sociedad puede observar sus propias debilidades y fortalezas frente a la violencia y la justicia. La historia de la víctima, marcada por un daño irreparable, y la firme respuesta del sistema judicial, reflejan un compromiso con la defensa de la legalidad y los derechos humanos, al tiempo que plantean un desafío sobre cómo construir entornos más seguros y justos para todos. No sabría exactamente qué término usar para describir lo ocurrido, pero todo apunta a que la intención inicial no era otra que darle un correctivo o un susto motivado por celos, algo que se ha intentado minimizar en ciertos ámbitos pero que la realidad ha demostrado ser mucho más grave. Desde un principio, parecía que solo querían asustar a la persona implicada, pero lo que debía ser un acto aislado de intimidación rápidamente se salió de control y terminó en una tragedia irreversible. Esto pone en evidencia cómo en muchas ocasiones, cuando se intenta manejar una situación delicada con malas intenciones, el resultado puede ser desastroso y la vida de alguien puede quedar destrozada para siempre, con consecuencias que afectan no solo al afectado directamente, sino también a toda su familia y a la sociedad en general, que observa con preocupación la violencia y la injusticia. Es importante recalcar que la gravedad del asunto no radica solamente en la acción violenta en sí misma, sino también en cómo esa acción representa un fracaso colectivo para proteger la dignidad y la seguridad de las personas, especialmente cuando quienes cometen estos actos buscan justificar lo injustificable. En cuanto a la parte legal, los implicados llevan aproximadamente un año en prisión preventiva, una medida que ha sido respaldada constantemente por la jueza a cargo del caso, quien ha rechazado sistemáticamente cualquier solicitud para que salgan bajo libertad condicional o alguna otra medida cautelar. Este año que han pasado en prisión podría considerarse prácticamente como el cumplimiento de una condena provisional, dado que el proceso ha sido largo y riguroso, y aunque aún existe la opción de apelar la sentencia, la realidad es que la justicia parece firme en su intención de que estos hechos no queden impunes. Esta posibilidad de recurso es algo que sin duda será aprovechado por la defensa para intentar rebatir la sentencia o buscar algún tipo de reducción en las penas impuestas. Pero lo que no se puede ignorar es que uno de los principales acusados ha reconocido sin rodeo su responsabilidad, admitiendo que la situación se le fue completamente de las manos y que nunca tuvo intención de provocar un daño tan severo, un punto que resulta crucial para entender el desarrollo del caso y la dinámica entre los involucrados. Por otro lado, es curioso cómo el propio Carlos Constancia, en entrevistas recientes, ha tenido enormes dificultades para defender a sus hermanos y argumentar su versión de los hechos. En sus declaraciones, más que negar la gravedad del asunto, ha intentado poner en contexto la situación señalando que la persona agredida no era un ciudadano cualquiera, sino alguien con antecedentes penales y vinculado a conductas delictivas, como si eso de alguna manera justificara o mereciera el nivel de violencia al que fue sometido. Sin embargo, este tipo de justificaciones resultan insostenibles y peligrosas, porque abren la puerta a que cualquier persona tome la justicia por su mano, lo cual es inaceptable en un Estado de Derecho. Carlos, siendo hermano de los implicados, defiende a su familia con todo el corazón, lo que es comprensible y humano, pero al hacerlo, también debe reconocer que las consecuencias de sus actos son devastadoras y que no basta con minimizar o echar la culpa al otro para eximir responsabilidades. En este escenario, la víctima es el rostro más desgarrador de esta historia, alguien que no solo ha perdido una pierna, sino que también ha sufrido un impacto emocional profundo que transformará su vida para siempre. La presunción de inocencia, derecho fundamental que debe aplicarse a todo acusado, parece en este caso haberse interpretado de forma desigual, pues mientras los familiares de los condenados exigen esta protección legal, la víctima y su familia no han recibido ni un ápice de la misma comprensión ni compasión. Esta disparidad resulta chocante y genera un debate moral importante sobre cómo tratamos a quienes sufren las consecuencias directas de la violencia. La familia de la víctima, especialmente Alejandra, está atravesando por un momento sumamente difícil, invadida por sentimientos de impotencia, dolor y frustración, emociones que resultan completamente naturales ante una situación tan injusta y brutal. Aunque Alejandra no sea alguien con quien se tenga una relación cercana o se compartan afinidades, nadie merece atravesar por semejante tormento, y en este caso, su silencio o su distancia de la opinión pública se entienden como un mecanismo de defensa frente a una realidad que desborda.
No se puede pasar por alto que en todo el proceso judicial no se ha registrado ninguna muestra significativa de arrepentimiento público por parte de los acusados, algo que podría haber contribuido a aliviar la tensión social y aportar un mínimo de humanidad a un caso tan doloroso. En el juicio, es probable que algunos hayan manifestado sus disculpas o hayan admitido que no quisieron que las cosas terminaran como terminaron, pero ese arrepentimiento queda limitado al ámbito privado o procesal, sin que haya habido un gesto o declaración pública que mostrara una verdadera contrición ante la sociedad. En contraste, el padre de la víctima, a pesar de estar implicado indirectamente en otros asuntos y señalado por algunos hechos paralelos, fue absuelto y su presencia en la historia añade una complejidad extra que muestra cómo las víctimas también pueden estar atrapadas en redes de violencia y conflicto que exceden su voluntad. Por si fuera poco, se descubrió que hubo falsificación de documentos con el objetivo de facilitar que uno de los hijos permaneciera legalmente en el país, una acción que añade un nuevo nivel de irregularidad y que refleja las múltiples capas de esta historia. El informe médico del hospital donde estuvo ingresada la víctima revela que no solo estuvo en riesgo la pierna, sino incluso su vida, algo que pone en perspectiva la brutalidad del ataque. Las imágenes que muestran el charco de sangre en el lugar de los hechos son un testimonio gráfico y estremecedor de la violencia extrema que se vivió, y que quedó grabada en la memoria de todos los que siguieron este caso desde el inicio, especialmente aquella noche del 22 de mayo que marcó un punto de inflexión en las vidas de todos los implicados. La jueza, consciente de la trascendencia y gravedad de la situación, pidió varios días para reflexionar antes de emitir la sentencia definitiva, que en principio no admite recurso, aunque siempre cabe la posibilidad de que las partes involucradas presenten apelaciones en instancias superiores. En total, 7 personas enfrentaron el juicio, y de ellas, 3 aceptaron su culpabilidad, por lo que recibieron penas de 3 años y 4 meses. Estas sentencias, aunque estrictas, buscan enviar un mensaje claro sobre la intolerancia hacia la violencia y el delito. En relación con la actitud que ha decidido mantener Alejandra ante este complicado y doloroso proceso que ha marcado su vida de manera irreversible, resulta evidente que ha optado por mantenerse en silencio y evitar hacer declaraciones públicas o expresar sus pensamientos y sentimientos en espacios mediáticos o redes sociales. Esta postura, lejos de interpretarse como una indiferencia o desconexión con la realidad, es perfectamente comprensible y humana, dado que la situación a la que se enfrenta es extremadamente delicada, íntima y, sin duda, muy difícil de gestionar. No es simplemente un evento traumático de carácter físico, sino que implica un desgaste emocional y psicológico de enorme magnitud que afecta profundamente a ella y a todas las personas cercanas a su círculo más íntimo. Alejandra ha decidido preservar su privacidad y la de su familia, consciente del gran impacto mediático que ha suscitado este caso y de la inevitable presión social que implica exponerse públicamente. Esta decisión muestra una gran fortaleza interior y un sentido práctico que buscan proteger no solo su bienestar, sino también evitar que un episodio tan doloroso se convierta en un espectáculo público que pueda interferir en su proceso de recuperación y estabilidad personal. La recuperación que Alejandra tiene por delante es compleja y va mucho más allá de la simple sanación física. Si bien las heridas visibles y tangibles requieren atención médica, las secuelas emocionales y psicológicas pueden ser aún más profundas y difíciles de superar. El trauma de vivir una experiencia de violencia o agresión puede dejar marcas invisibles, pero que afectan la calidad de vida y la salud mental durante mucho tiempo. En este sentido, el silencio que ella ha elegido puede entenderse también como una forma de autoprotección, un espacio necesario para procesar el dolor y las emociones sin el ruido externo de opiniones, especulaciones o críticas que, en ocasiones, solo añaden más sufrimiento. Esta reserva no debe verse como una muestra de debilidad, sino como un mecanismo legítimo y necesario para manejar la situación de la manera más saludable posible en un contexto que es, sin duda, profundamente doloroso. Mientras Alejandra opta por esta prudencia y discreción, la opinión pública y ciertos sectores de comentaristas han reaccionado emitiendo juicios de valor que muchas veces carecen de la comprensión y sensibilidad que el caso demanda. Sin tener acceso a toda la información o al contexto íntimo, algunas voces se han apresurado a sacar conclusiones o a posicionarse desde perspectivas simplistas o sesgadas. En estos momentos, la prudencia y el respeto hacia su silencio deberían prevalecer, reconociendo que detrás de esa decisión hay razones legítimas, personales y emocionales, que justifican esa actitud. No se trata solo de una cuestión legal o mediática, sino de reconocer la complejidad humana que implica enfrentar una situación traumática y entender que el tiempo y el espacio son factores cruciales para que pueda encontrar la manera de reconstruirse y avanzar. Por supuesto, en un escenario tan complejo no faltan los desacuerdos, no solo sobre los hechos en sí mismos, sino también sobre las motivaciones, las circunstancias y la interpretación que cada parte hace de lo sucedido.
Sin embargo, más allá de los debates o disputas, lo que permanece con certeza es que esta tragedia ha dejado una profunda marca, una cicatriz que afecta de manera irreversible a quienes han estado involucrados y también a quienes han seguido la historia desde afuera. El dolor, la injusticia y la fractura en las relaciones familiares son elementos que configuran un entramado complejo y difícil de desentrañar. Esta historia no se limita a un proceso judicial ni a una condena, sino que implica vidas rotas, emociones a flor de piel y consecuencias que, en muchos casos, se extienden más allá de lo visible o medible. En cuanto al ámbito legal, aunque aún subsiste la posibilidad de interponer recursos y apelar las decisiones tomadas, la situación se ve condicionada por el hecho de que uno de los acusados ha admitido su responsabilidad en los hechos, lo cual pone en una posición difícil la reversión de la condena o cualquier cambio sustancial en la sentencia. El reconocimiento explícito de la autoría y la gravedad del daño infligido a la víctima otorga un peso decisivo en el proceso judicial y limita las opciones para la defensa. Por tanto, la esperanza de modificar la situación legal se encuentra bastante restringida, lo que aumenta la sensación de que esta historia está lejos de cerrarse y seguirá siendo objeto de análisis y reflexión desde distintos ángulos, tanto legales como éticos y humanos. El caso se convierte así en un ejemplo paradigmático de cómo el sufrimiento, las acciones impulsivas o irracionales, y las consecuencias irreparables se entrelazan en una realidad que desafía los límites del entendimiento y la compasión. Desde una perspectiva personal, y dejando a un lado cualquier valoración política o mediática, es imposible no sentir una gran empatía por Carlos Constancia y su familia. Aunque pueda existir una distancia o desacuerdo con algunos de sus puntos de vista o con la manera en que han afrontado la situación, reconocer el dolor y la dificultad que implica vivir una experiencia semejante es un acto de humanidad elemental. Las familias que se ven inmersas en conflictos legales de esta magnitud no solo sufren por la exposición pública, sino también por la fractura emocional interna y la lucha constante por sostenerse frente a la adversidad. Sin embargo, esta comprensión emocional no puede ni debe eclipsar la necesidad de que la justicia haga su trabajo con imparcialidad y rigor. La responsabilidad individual y colectiva en hechos tan graves debe ser reconocida y asumida, porque solo a través de este reconocimiento es posible construir un camino hacia la reparación y la prevención de futuros daños. Este caso en particular pone a prueba nuestras concepciones sobre justicia, familia, lealtad y responsabilidad. Nos obliga a enfrentar la complejidad de las relaciones humanas y la dificultad de equilibrar la protección de quienes amamos con el respeto a las normas y derechos de los demás. No hay respuestas simples ni soluciones mágicas. Más bien, se requiere una reflexión profunda, compasión auténtica y un compromiso firme con los valores fundamentales que sostienen una convivencia justa. Detrás de cada decisión judicial, de cada silencio, de cada palabra no dicha, hay vidas humanas con sus dolores, esperanzas y contradicciones. En definitiva, por ahora solo queda esperar y estar atentos a las próximas novedades que puedan surgir de este largo y doloroso proceso, que no solo es judicial, sino también profundamente humano. Esta historia continuará siendo un motivo de reflexión y análisis, un llamado a la empatía y al respeto por las personas afectadas, y un recordatorio constante de lo frágil que puede ser el equilibrio entre el amor familiar y la justicia social.